¿qué tal? Estamos muy agradecidos con Dios por la bendición que nos da de retomar este ejercicio que nos ha bendecido mucho, conocer a personas que han tenido un llamado de Dios para servirle y que han estado trabajando. Hemos hablado, compartido con algunos compañeros de profesión, hermanos en Cristo. Y nos bendice mucho saber que, como escribió el apóstol Pablo, Dios puso su tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y esta ocasión estoy muy agradecido con Dios, muy bendecido de que hoy nos acompaña la pastora Yadira Vázquez. Yadira, Buenos días. hoy vamos a platicar con ella, vamos a platicar contigo a algunas cosas que son muy interesantes y que yo sé que principalmente las mujeres, todos vamos a ser bendecidos, pero principalmente las mujeres pueden encontrar en tu testimonio, en tu ministerio, un remanso, sobre todo cuando la mente trabaja en si sí servimos y qué estoy haciendo aquí, no me siento valorada, tantas cosas que yo sé que Dios va a utilizarte hoy. Así que estamos muy agradecidos, Yadira. Pues gracias por la invitación. Aquí estamos. Ok, así que vamos a comenzar. Yadira Vázquez Mata. Así es, Bueno, te llamas Norma Yadira. así es. La ventaja es que a ti no te acompleja el nombre. No, el asunto es que mi nombre tiene eh, dos, dos conceptos. Uno que es norma, que es como si fuera una ley. ¿Una regla? Así es. Y el otro es Yadira, que quiere decir vencedora, ¿no? Y creo que es parte de mi personalidad, los dos. Creo que sí. Este, Vamos a comenzar para conocerte más. Eres de aquí, de Cuautepec. Así es, yo nací aquí en Cuautepec hace 51 años y pues sigo viviendo aquí. Aquí pasé mi niñez, mi juventud y me casé y me quedé a vivir en Cuautepec. Ya te lo trajiste. Así es. Ah, correcto. ¿En qué escuelas estudias? Porque muchos de los que nos ven pues son de aquí de Misión Cuautepec. Ok, yo estudié la primaria en Emilio Bravo, en la zona escolar, y la secundaria en Barrio Alto, Técnica 82. Después estudié el CCH Vallejo y después en la FES Iztacala. Ah, excelente. La FES Iztacala. Así es. Ah, ok. Bueno, entonces, para que todos sepan, en tu profesión eres psicóloga. Así es. Yo estudié la licenciatura en psicología y pues bueno, orgullosamente Puma. Bueno, también Dios nos libra de muchas cosas, ¿no? Con el tiempo vamos a ir poco a poco. Sí, No, no, eres Puma. No, qué bueno, porque de hecho yo te compartí que mi hijo, Miguel, estudió lo mismo y justo así estudió en es. la misma escuela. Obviamente a ti te quedaba más cerca, Miguel Sí, venía desde Iztapalapa, pero y bueno, gracias a Dios ya terminó la qué carrera. bueno. Entonces, eres nativa de Cuautepec, hija del Cerro del Chiquihuite casi, ¿no? Así es, Cerro de Águilas. Cerro de Águilas. ¿Desde cuándo eres cristiana? Yo conocí del Señor desde que era pequeña, tenía como 7 años y mi abuelita me llevaba a los cultos los domingos y los Miércoles, miércoles, ajá. que era el Culto de culto de milagros. milagros, Ajá. ¿no? Y a veces recuerdo que pasaban películas y, y mi abuelita me compraba así como el Boing y el Gansito para que pudiera ver la película y no diera lata, ¿no? Pero pasó el tiempo y había una vecinita que asistía a una iglesia, ahí en zona escolar, una iglesia pentecostés, y a veces ella me llevaba
Y yo me acuerdo que en una clase de niños en esa iglesia nos compartieron el mensaje de salvación y pudimos hacer nuestra decisión por el Señor. Entonces aceptamos al Señor Jesús como nuestro ¿Recuerdas qué edad tenías Salvador, más o menos? como 10 años. Como 10 años. Más o menos. Entonces, pues bueno, a veces asistía yo con la vecinita, ¿no? Ahí a los servicios. A zona escolar. Ajá, a zona escolar. O mi abuelita me llevaba a los cultos los miércoles también, ¿no? No, ok. Sí, bueno, yo te conocí cuando tendrías como 14, Así 13, es. 14 años. Un tiempo me asignaron los adolescentes y eran como 4 o 5 adolescentes menos, ¿no? Y yo que era más adolescente todavía, ¿no? Así es. Y desde entonces, bueno, ya conocías del Señor, ibas con tu hermana. Tu hermano casi nunca fue. Así es. No, él es más chico que yo por 8 años. Oh. Y yo soy la hija mayor de 3 hermanos y soy también la nieta mayor. Entonces, sí, casi siempre la compañera mi hermana, ¿no? Aunque éramos pequeñas, pues nos acompañábamos a las clases y todo, ¿no? De la iglesia, pero pues bueno, el Señor fue haciendo cosas en la vida de uno, poniendo convicciones, ¿no? Yo recuerdo que había mucha constancia en los cultos, no faltaban muchos, siempre estaban. ¿Recuerdas por qué lo hacías? O sea, ya había convicción, pero Yo, te motivaba mucho tu abuelita, ¿no? sí, yo me acuerdo que em, pues bueno, a veces nosotros hablamos mucho de los cristianos que son convencidos, ¿no? O los cristianos que así se llaman, y los convertidos. Y yo creo que Dios trabajó en mi corazón desde muy pequeña. Cuando yo tenía 11 años y estaba esperando cumplir 12 porque iba a haber bautizos. Y entonces los próximos bautizos eran al lugar clásico de siempre, a las estacas. Y Al entonces balneario Santa Isabel. iba el pastor Ricardo, Ajá. Sergio Sergio Amalfi. y Gabriel, ¿no? Ujú. Entonces, yo estaba esperando cumplir 12 años para poder bautizarme, porque ese era mi deseo. Y llegó el momento en que se dieron los bautizos y bueno, tuve la oportunidad de ir. Creo que Dios trabaja en cada uno de nosotros de manera diferente. Y lo veo porque he tenido la oportunidad de trabajar con adolescentes y yo a veces decía, bueno, yo a su edad, yo anhelaba aprender de la Biblia, ya la había leído una vez, toda, a los 12 años. Cuando yo me enfermaba, lo único que estaba cerca de mi cama era la palabra y yo quería y tenía las ganas de aprender. Sin embargo, he visto pasar generaciones y no he visto un hambre del Señor, ¿no? Pero he entendido también con el paso del tiempo que Dios trata con nosotros de manera diferente y en tiempos diferentes. ¿Recuerdas el día de tu bautismo? Pues más o menos. sí, Con un poco de telarañas, pero sí. Sí lo recuerdo, ¿no? Era una fosita donde nos bajaban y donde los hermanos cantaban afuera, cantaban
otras hermanas estaban orando y nos recibían y entonces hacían el acto del bautismo, ¿no? Donde nos preguntaban si estábamos convencidos de que pues estábamos siendo muertos al pecado y resucitados para el Señor, ¿no? Es increíble que nos ha tocado ya ver generaciones muy desapegadas, ¿no? A las cosas de Dios, poco interés, incluso de nuestros hijos, ¿no? Nos Así cuesta un poquito es. más de trabajo. No sé cuál sea tu visión de esta situación, del por qué nos está pasando esto, pero sí es preocupante porque realmente yo ahora que platicaba también mi testimonio, les decía que yo de niño, yo también anhelaba bautizarme y lo tengo así bien en la memoria, recuerdo bien exactamente cuando bajé al agua, lo que miré, lo que sentí, porque era una convicción bien real, ¿no? Y recibí milagros del Señor de niño. Pero bueno, es algo con lo que tendremos que trabajar en este tiempo, ¿no? Para que estas nuevas generaciones sientan esa hambre que teníamos nosotros de permanecer en el Señor, ¿no? Sí, yo creo que es una labor que tenemos que hacer constantemente y en casa, en mi caso, que tengo 2 adolescentes, creo que el trabajo es diario, diario Diario. y todo el día, ¿no? O sea, como mamá, Háblanos un por poco ejemplo. de tu familia. Yo tengo 23 años de casada, este, tengo 2 hijos, una adolescente de 13 años y otro de 16. Y pues bueno, yo siempre he creído que lo más importante es que ellos aprendan a tener una relación con Dios. Ujú. Lejos de llevar una vida de religiosidad, que ellos aprendan a buscar a Dios en todo momento, ¿no? Dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Él y cuando Ujú. ellos aprendan en su vida que pues tienen que darle el respeto a Dios que Él merece y el lugar que Él debe de tener, entonces otra cosa va a ser, ¿no? Ujú. Sí, definitivamente. El anhelo de nuestro corazón es ver a nuestros hijos buscando de Dios, ¿no? Ahora, hablando de tu llamado, porque pues no solamente eres mamá y también eres profesionista, ahorita hablamos más de eso, pero también recibiste un llamado para servir al Señor, tú predicas, Así es. actualmente dónde estás, pero primero dinos cómo fue tu llamado. Eh, yo recuerdo que tenía como 15 años más o menos y hubo un congreso de jóvenes en Durango. Ujú, Em, pues fuimos con los jóvenes de la iglesia, ujú. eh, Yo fui. una aventura muy padre, Sí. dije jóvenes, este, En ese tiempo sí era joven. bueno, Ajá. sí, este, porque pues bueno, este, más que la convivencia en el camión, en dónde nos íbamos a quedar o dónde nos hospedaron, eh, pues bueno, eran las actividades que se hacían y mucho recuerdo que en alguna predicación se habló de el servicio a Dios y nos hicieron la invitación para hacer un compromiso con Dios y poder servirle, ¿no? Y yo me acuerdo que algunos de nosotros pasamos al frente y hicimos ese compromiso con Dios de poder servirle. En ese congreso, terminé siendo parte de la directiva nacional Ujú. y
y del área de discipulado. Y entonces organizábamos las concentraciones que se hacían a nivel metropolitano, y también viajábamos a algunos estados donde estaban algunas iglesias, y motivábamos a los jóvenes para poder pues trabajar en la misma iglesia para el Señor, ¿no? Entonces, pues bueno, fue como un deseo de empezar poco a poco. Después yo me iba insertando en los cursos que había en vacaciones que les daban en el seminario, me iba como insertando ahí, siendo externa, y llegaba a tomar los cursos de griego, de hebreo, algún curso que se daba, y pues bueno, como un deseo, nació como un deseo de poder estudiar más profundamente la palabra, pues para poder compartirla. No, sí, sí lo recuerdo bien, eran, bueno, había muchos jóvenes de la edad, ¿no? Que no era solamente, era un llamado que habíamos sentido de Dios a muy temprana edad, que es lo que añoramos, como quisiéramos Así que ahorita es. los jóvenes también sintieran eso. Tratamos de descubrir qué era, ¿no? Eh, para mí la iglesia siempre fue un lugar seguro, no sé si nosotros lo hicimos inseguro o lo hicimos poco deseable, ¿no? Pero bueno, tenemos que llegar hacia allá. Eh, ¿Has predicado porque terminaste el seminario? En mi caso, yo estaba en el seminario modalidad como hoy en línea, ¿no? Ajá, como si, ajá, sí, sí, sí. Pero en aquel tiempo, que no existía eso, se llamaba a distancia, ¿no? Ajá. El seminario a distancia, donde nosotros estudiábamos algunas materias y entonces se nos hacía algún examen, y pues bueno, así como que se iba pasando, ¿no? De un nivel a otro, más o menos. Porque además, pues bueno, yo estaba estudiando el CCH y, y también ya después estaba en la facultad. Entonces, nunca dejé esa parte, ¿no? Después comienzas a predicar. ¿Recuerdas en qué lugares te tocó? Sí, la primera iglesia donde me asignaron fue en Aragón. Estuve allá un año. En Aragón. En Aragón, y pues bueno, tuve la oportunidad de estar ahí trabajando con los niños básicamente, y de vez en cuando compartía la palabra. Después en Viveros del Valle, y donde el tiempo fue más prolongado, nos tocó estar juntos. Después llega el pastor Miguel Blas, Miguelito Blas. y ya después me dejan a mí con otra hermana que ya está con el Señor. Y pues bueno, aquí en Cuautepec, en la iglesia que se tenía aquí en Cuautepec, también estuve trabajando con el pastor Benito, y y después igual me quedo yo sola con otra hermana. Uf, sí estuvo largo el camino, ¿no? Sí, un poquito, aunque después ya me dediqué más a trabajar secularmente, y hoy en día pues estamos en Ecatepec con el pastor Miguel Blas. Con Miguelito Blas, que pronto, primero Dios, vamos a conocerlo. Tenemos esa promesa de platicar con él. Me bendice mucho su vida de él. Así es. Pero ahorita estás trabajando ahí con él y compartes la palabra. Así es, estamos pues también compartiendo allá la palabra, y pues bueno,
viendo cosas que no me esperaba, ¿no? A su niña, la más grande, yo la tuve en mis brazos de bebé Ajá. y hoy ella es la líder de los jóvenes, Oh, también dirige el grupo de alabanza ujú. y pues eso me bendice mucho, ¿no? Como ella jala a los muchachos para trabajar y pues bueno, otra bendición es que también anima a mis hijos y también los regaña cuando es Así. necesario. Sí. Desde tu perspectiva como mujer, el trabajo de la mujer en la iglesia es muy importante. O sea, seríamos necios si lo negáramos. Sin embargo, hay muchas posturas teológicas, vamos a llamarlas así, donde se cree que la mujer no debe hablar. Este, no lo compartimos así. En otra ocasión entramos bien en el tema, pero eh, porque el deseo de nuestro corazón es animar a las hermanas, ¿no? ¿Qué piensas tú del trabajo de la mujer? Tú que tienes que trabajar, porque hace rato me comentabas, no solo compartes la palabra, también te toca una vez hacer el aseo, otra vez preparar el talento. ¿Cómo es? Pues yo creo que tenemos que concebirnos como personas integrales, ¿no? Cuando a mí me preguntan quién es Yadira, lo primero que yo digo es que soy una mujer. Dios me creó así Ujú, y en esa identidad que Dios me ha dado, tengo como mujer varias funciones y soy hija, ¿no? Soy esposa, soy profesionista, soy mamá, soy pastora, soy amiga, soy compañera y entre esas funciones creo que cuando las mujeres nos concebimos como un ente que Dios ha creado con muchas funciones, entonces podemos entender que Dios también nos ha capacitado para ejercerlas. El trabajo de la mujer en la iglesia es vital. ujú, O sea, no pudiese haber iglesia sin las mujeres. Yo he entendido a la luz de la palabra que Jesús en su vida ministerial reivindicó ese lugar que la ujú, mujer no tenía en su sociedad ujú, y donde la mujer estaba relegada, ¿no? ujú, Él habla con las mujeres y se le toma mal. Él les da un lugar de privilegio y entonces es un escándalo en la sociedad porque eso no se daba, ujú, ¿no? Mucha gente dice, es que él llamó 12 hombres apóstoles y ya eran hombres, sí, pero lo que no se escribió en la Biblia es que cada hombre tenía una compañera ujú, y entonces no llamó al hombre, sino llamó a su familia a ujú. servirle. O sea, hay como cosas en la literatura que no se hablan y ahí están, no se han visto y ahí están. Porque se supone que tendrían que ser implícitas, pero nosotros no las asumimos porque tenemos todavía algún rasgo de machismo, aunque Así es. el apóstol Pablo lo termina de reivindicar cuando dice a los romanos, dice, porque ya no hay hombre ni mujer, esclavo ni libre, este, y empieza a romper todos los dogmas que nosotros ya teníamos en nuestro ADN, ¿no? Yo soy esto. Y cuando venimos a Cristo, el Señor no nos mira como hombre y mujer, solo nos mira como hijos. Así Eso es es. lo que el Señor mira en nosotros. Y a lo largo de la historia, está, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la historia de Débora,
que me llama mucho la atención, que la historia de Débora comienza diciendo quién es. Y Débora es una mujer que es juez en Israel, Así pero, es. pero dice mujer de Lapidot. O sea, no era una mujer sola, era una mujer casada. Y yo siempre he pensado, si era una mujer casada, antes de ir a su trabajo, primero dejaba preparar el desayuno en casa, cuidaba a sus hijos, hacía su labor y después ejercía aquello por lo que la conocemos. Pero no era lo más importante. Es importante en el sentido de que se ejerció y el libro se llama el libro de los jueces. Pero si el libro se llamara Las mujeres de Israel, ella también estaría ahí porque ejercía un trabajo que es poco visible, ¿no? Sí, y que es también poco reconocido. Poco reconocido. Em, yo sí me enfrenté a gente muy machista, a pastores eh, que en su momento me decían, tú no eres capaz o tú no vas a poder hacer las cosas. Y era una lucha constante, ¿no? Y cuando yo estaba en la carrera, yo empecé un primer trabajo de tesis que era enfocado al trabajo de género. ¿Ah, sí? Y yo leía mucho en ese sentido, Marta Lamas, por ejemplo, ¿no? Este, y, y cómo es que a las mujeres se nos han hecho a un lado, y no se reconocía el trabajo porque no se les permitía estar en un púlpito. Ujú. Entonces, siempre había una lucha constante, ¿no? El pastor titular siempre era un hombre, ¿no? Cuando no se reconoce que no es una lucha de géneros, sino es un trabajo que se hace en equipo, Ujú. es como el matrimonio, Así es. ¿no? Es así, es un trabajo de equipo. Sí, y es que hablar de género es complicado. Pues si tú dices, yo hice un estudio de trabajo de género, inmediatamente nuestra mente vuela a la reivindicación de la mujer como individuo único. Así es. Y a final de cuentas la Biblia, cuando Dios habla con Abraham, no le dice, voy a bendecir en ti a todos los hombres o a todas las Así mujeres. Dice, es. serán benditas en ti todas las familias. Así es. Dios, como que Dios nos mira en familia, no nos mira como individuos. Aunque el trabajo personal siempre va a ser necesario, el plan de Dios es restaurar a toda la familia. Entonces, la iglesia en general siempre está llena de mujeres más que de hombres. El hombre somos muy cobardes para asumir nuestra responsabilidad. Nos cuesta más trabajo. A la iglesia siempre vienen hermanas y son las que trabajan y son las que hacen y a veces no les damos ese reconocimiento, ¿no? Entonces, bueno, habrá que trabajar mucho en ese sentido. Sí, se tiene que seguir trabajando, ¿no? En darle ese lugar que requiere, ¿no? Eh, yo veo en el ejemplo de Jesús, el trato para las mujeres era algo especial Ujú. y era darles ese lugar, ¿no? A pesar de lo que la sociedad decía, a pesar de las costumbres de aquel tiempo. Jesús era muy amoroso, ¿no? Con la mujer, bien Sí, respetuoso, así es. y eso nos hace falta tal vez Sí, bastante. Ujú. bastante. Bueno, estamos. Fíjate que algo que yo admiro mucho, que yo vi en este último tiempo, es que como que tú no te detienes para hacer lo que vas a hacer. ¿A qué me refiero? Que alguna vez eh, nosotros salimos de la reunión el domingo aquí, te encontré, porque ibas para la iglesia, ibas a tomar el autobús, no sé cómo te vas en el metro, luego tienes que transbordar en Indios Verdes, etcétera, ¿no? La cuestión es que tú te ibas porque por algunas situaciones del tianguis no podían sacar el carro Así es. y no te detuviste, tú dijiste yo me voy. Ya si ellos me quieren alcanzar, que me alcancen, pero yo me voy. Esa parte a mí me causó una impresión muy fuerte
en el sentido que vivimos un tiempo en el que pretextamos todo, como se nos ha facilitado todo en nuestros tiempos, cuando fuimos jóvenes, que todavía no existían los celulares, no le poníamos tanto pretexto a las cosas, pero yo a veces digo, híjoles, el carro no jaló y ya no voy. Pero antes no caminábamos así, antes no había necesidad de pensar si había o no, siempre había transporte y a veces nos tocó caminar de día, caminar de noche. Entonces yo se lo compartí a mi familia, lo compartí a algunas personas porque me llamó mucho la atención. ¿Por qué no te detiene nada? Pues porque yo sé que soy capaz de hacerlo. O sea, cuando yo entiendo que tengo prioridades, eh, pues ahí están y es un compromiso que tengo conmigo misma, con el Señor, ¿no? De asistir a la reunión. Por ejemplo, a mí no me gusta llegar tarde. Yo le digo a mis hijos, a mí no me gusta llegar tarde y ustedes siempre me hacen llegar tarde y es algo que no debe de ser. Nosotros somos ejemplo de los demás, ¿no? Tenemos un compromiso con Dios. El que no haya transporte como el carro para llegar a la iglesia no es pretexto. O sea, me salgo, sé que no lo voy a tener, me salgo una hora antes y entonces veo de qué manera voy a llegar, ¿no? Y bien dices, ¿no? O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando Josué estaba en Iztapalapa, a veces me invitaba a predicar y el culto era en la tarde, era creo que a las 5 de la tarde, algo así, y entonces yo iba con él y me regresaba, bueno, él se regresaba al seminario y nos regresábamos y entonces de Iztapalapa todavía él se quedaba en Misterios y yo me iba a la villa y tomaba el camión hacia acá, ¿no? Y efectivamente yo llegaba como a las 9 de la noche a la casa, 9:30. Que es exactamente el viaje que yo hago, pero al Así revés, es. ¿no? Al revés. Solo que yo lo hago en carro, pero los hermanos saben que cuando no ha habido, yo sí me vengo en camión. Pobrecito mi papá, porque lo he hecho caminar como no tienen idea. Qué mal. No, pero a él le gusta, no se queja. Pero sí, sí me llamó mucho la atención y lo traigo a colación porque hay veces que tenemos muchos los pretextos para hacer lo que no es difícil. Nosotros lo hacemos difícil en nuestra mente, ¿no? Sí, es como ponernos un objetivo y seguirlo, ¿no? O sea, a veces digo, bueno, ¿qué puedes pretextar? No hay cosa, ¿no? Ni para prepararte ah, o para hacer lo que quieres hacer realmente, pues lo tienes, ahí está la meta, adelante, ¿no? Bueno, háblanos un poco de tu profesión. Eres psicóloga. Ajá. ¿Por qué te gustó la psicología? Yo soy psicóloga de, siempre digo, yo soy de profesión psicóloga y de convicción docente, porque desde que yo estaba en la secundaria me llamó mucho la atención estudiar el comportamiento humano. Yo empezaba a leer libros de qué era la adolescencia, de cómo nos comportábamos, de por qué alguien tenía tal conducta. Y entonces yo decía, debe de haber como alguna carrera que estudie eso. Y entonces cuando yo investigué, descubrí que había una carrera que se llamaba de psicología, donde podía encontrar respuestas a mis preguntas y al mismo tiempo yo me acuerdo que estaba en secundaria y yo pedía a los maestros ser la que expusiera o hasta pedía que me dejaran ir a dar clase a otros grupos. O sea, tú eras de las que decían, no revisó la tarea. Así es. Hijo. Ajá. Era como la nerd, ¿no? Del salón. Ujú. Pero
para mí muy satisfactoriamente siempre había compañeros que se acercaban a mí ah, como para dilucidar sus dudas, tanto personales como académicas. Ujú. Y entonces yo me perfilaba como para escuchar a las personas, ¿no? Y iba haciendo cosas que me agradaban, ¿no? Yo descubrí en secundaria que me gustaba mucho la oratoria, y cuando yo concursaba en, en algún certamen y me aprendía un discurso y yo veía al auditorio lleno, eso me agradaba mucho, ¿no? Hablar en frente del público. Ajá. Sí, eras nerd. Entonces, la psicología la aplicas más a la docencia, enseñar. Sí, para mí la enseñanza es el medio de transmitir no solo el conocimiento académico, sino compartir, en este caso con los jóvenes, mi experiencia de vida y cómo Dios nos permite seguir adelante. He tenido la oportunidad de trabajar con jóvenes de secundaria, en secundarias particulares, más o menos por unos 19 años, y en los últimos años he estado trabajando con jóvenes de preparatoria, en preparatorias oficiales, y la necesidad que hay de ser escuchados, de tener una familia funcional, es muy grande. Nosotros no sabemos qué hay detrás de esa carita que hoy viene con sueño, que no tuvo la oportunidad de desayunar, que no puede comprar un libro. Ujú. Y cuando he tenido la oportunidad de que los chicos se acerquen a mí, ellos me buscan como profesionista, y entonces me narran su historia. Son cosas muy fuertes. He escuchado desde abusos sexuales hasta violencia física, cómo sus propios padres los corren de sus casas, cómo un chico de 17 años tiene que buscar sostenerse por sí mismo, rentar un cuarto, estar lidiando con las tareas de la escuela. O sea, son muchas cosas a los que uno se enfrenta, y para mí la docencia me ha permitido acercarme a los muchachos de esa manera. Yo un día entendí que hace algunos años, que cuando yo le pedía al Señor estar trabajando con los jóvenes y no, no me congregaba yo formalmente en una iglesia, yo le decía: Señor, yo quiero trabajar con los jóvenes. Y cuando Él me da la oportunidad de entrar a la SEP a dar clase, a través del concurso que se hace cada año, yo hago examen cada año para poder dar clase. Dios me permite entender, cuando tengo las listas en mis manos, cuando veo que tengo 400 alumnos que atender, yo entiendo que no es en una congregación donde Dios me va a dar esos jóvenes para poder atenderlos, sino que mi trabajo estaba en el aula, y que igual no iba a poder atender de manera personal a esos 400, pero los que Dios iba a permitir que se acercaran a mí, entonces Dios tenía una palabra para ellos.
y podía ofrecerle no solo mi trabajo de profesionista, mi escucha, sino también el llevarlos en mis oraciones. Dios me ha mostrado como en diferentes ámbitos que nosotros podemos servirle ahí. O sea, no tiene que ser en cuatro paredes, en el templo. No. Qué interesante porque nosotros lo hemos limitado. ¿Cómo vamos a trabajar con jóvenes? Tienen que ser forzosamente dentro de la iglesia. No sé, el fenómeno en muchas iglesias ahora es que hay pocos jóvenes que se congreguen. Hay uno que otro visitante, pero muy pocos jóvenes. Pero entender la visión de que es hacia afuera que tenemos que proyectar el llamado es bien interesante. Así es, porque si nosotros nos limitamos a que el día de reunión, ¿no? A que solamente con las personitas que están dentro de la congregación, entonces hacemos que el Evangelio del Señor sea eso, ¿no? Parte de un límite de las cercas que nosotros estamos poniendo como humanos, pero si nosotros volteamos hacia afuera, decimos, los jóvenes de allá también tienen necesidad y no necesitan venir a congregarse para que yo les pueda compartir que en el Señor tienen una solución. Y pues bueno, el Señor me ha permitido hacerlo y es muy reconfortante. También es una gran responsabilidad porque entonces me llevo a mi oración esa necesidad y en lo que puedo, pues estoy al pendiente también de los jóvenes, ¿no? Es muy interesante tu carrera. Ahora, ¿cómo la combinas con, que ya nos dijiste en parte, ¿no? El ser cristiano con tu profesión. A veces nosotros hacemos como una división, ¿no? En la iglesia soy esto, en mi trabajo soy otro, pero la parte integral que mencionabas al principio tiene que ver con que es la misma persona y lo tenemos que proyectar en todos lados. ¿Cómo hacer, por ejemplo, en tu caso, que eres docente, que tienes que dar clases, y cuando platicas con los alumnos no es necesariamente darle una predicación, ¿no? Así es. ¿Qué hay que hacer ahí? Yo he aprendido a escuchar y a partir de escuchar la problemática de los muchachos, pues de veras que dice la palabra que el Señor pone en nosotros el querer como el hacer. Y pone las palabras exactas para decirle, mira, Dios tiene algo mejor para ti, porque no podemos negar nuestra fe tampoco en el aula, ni con los demás, ¿no? O sea, cuando nosotros llegamos a un lugar de trabajo, yo recuerdo mucho que en algunas entrevistas la pregunta obligada es, ¿qué religión tienes, no? Y nosotros sabemos que el cristianismo, más que una religión, es una forma de vida, es un compromiso con Dios, pero no, en la sociedad no se entiende así. Entonces yo contesto, yo soy cristiana, ¿no? Y yo me atreví a hacerlo en un colegio de monjas, sí. donde la directora me estaba cuestionando y donde me dijo, ¿por qué usted siendo cristiana ha trabajado en el colegio hermano que también es de monjas? Y le dije, pues porque hay una línea muy sensible que se llama respeto. Y yo he podido colaborar de manera académica con la materia que yo doy, respetando las creencias y el protocolo de la escuela.
Entonces yo he aprendido que nuestra fe no la podemos quitar de nuestra profesión, Ujú. que no podemos decir, ahorita soy y me quito el traje de hija de Dios y después me lo pongo. Yo lo tengo integrado, ¿no? Ujú. Cuando decimos que somos cristianos, el Señor está en nuestro corazón, pero en toda nuestra conducta. Así es. Y entonces en lo que yo hablo, en eso se refleja la vida de Jesús. Cuando estamos en el salón y entonces estamos dando algún tema en específico, ahí está el Señor también, ¿no? Cuando no hablamos de manera violenta, ahí está el Señor, porque nos ha llamado a paz, por ejemplo. Ujú. Entonces, eh, a mí no se me hace como tan complicado, ¿no? Pero, no, y precisamente esa es la parte que te comentaba, porque el que no se te haga complicado a otras personas, principalmente mujeres, que es a donde queremos llegar, es que sí se les hace complicado. Entonces escucharte nos anima a pensar que a veces nosotros exageramos las cosas. No tengo que fingir, tampoco tengo que pelearme ni marcar líneas que no son necesarias. Decir, yo contigo no hablo porque yo soy esto y tú eres esto, sino el respeto nos va a ayudar a poder acercarnos incluso a esa gente, ¿no? Sí, y digo, no vamos como con una bandera de evangelismo, ¿no? Con los compañeros de trabajo. Sin embargo, sí vamos con un ejemplo de vida. Ujú. Y cuando nosotros llegamos a una nueva zona de trabajo, en mi caso que cada semestre voy a una escuela diferente, y conozco compañeros diferentes, pues lo que marca nuestro trato siempre es el respeto. Y cuando yo tengo la oportunidad, sí les digo que yo soy cristiana, este, y pues bueno, yo quisiera que más que decírselo, lo vieran en mi trabajo y en mi trato con ellos. Ujú. Por la zona, ¿en qué escuelas has trabajado? En este último semestre estuve dando clase en el CETI 7, aquí Aquí en La abajo. Lumbrera, ajá, y pues bueno, tuve la fortuna de estar en el turno matutino atendiendo a grupos de cuarto semestre. Así que, hermanos, si alguno de sus hijos estuvo ahí y reprobó, no es cierto. ¿No? Te voy a hacer una pregunta un poquito más, muy personal y tal vez un poco complicada, pero eh, ¿alguna vez sentiste que realmente Dios no te había llamado? ¿Alguna vez tuviste el deseo de alejarte? ¿Alguna vez pasó por tu mente eso? De, del sistema eclesiástico, sí. Sí, a ver, vamos por ahí. Y yo le llamo sistema eclesiástico a las organizaciones Ajá. como tal de iglesia. Ujú. Porque hablando otra vez de esta oportunidad que no se les da a las mujeres de ejercer, Ujú. pues sí me encontré con todo ello, ¿no? Entonces, no hay en mí así como el deseo de poder dejar, por ejemplo, al Señor. Ujú. Y, Pero sí la estructura religiosa. pero sí la estructura, porque yo decía, bueno, el sistema a veces es como muy lineal, ¿no? Ujú. Y las generaciones cambian, las generaciones y también la sociedad.
y la forma en que nosotros compartimos la palabra tiene que cambiar, Ujú, ¿no? O sea, no es que nosotros nos adaptemos al mundo, ¿no? Como se dice, ujú. pero sí las formas y las estrategias sí tienen que cambiar. Entonces, te desilusionó, no vamos a hablar si fue a alguna iglesia o no, Ujú. no ese es el punto, pero ¿qué cambiarías tú de la estructura religiosa? Porque las tenemos, ¿no? Las estructuras pueden servir, ¿no? Pero no son la base. Pero la estructura sirve, ¿no? Le llamamos la liturgia, ¿no? Ujú. Cómo se va formando, cómo se va haciendo el culto, que a veces amamos más nuestras formas, que de ahí es donde nace el problema. Pero, ¿qué cambiarías tú? ¿Qué crees que tenemos que cambiar las iglesias? Con respecto a la mujer sobre todo, ¿no? Pues yo creo que cambiaría la forma en en que se concibe, ¿no? A la mujer. A veces decimos, las hermanas, este, pues para que hagan de comer el día del evento, para que vengan a hacer el aseo, ¿no? Entonces, todo se Ajá. da como a la función social que tiene la mujer. Ujú. Y o las hermanas son buenas para el culto de oración, ¿no? Sin embargo, Pero es que creo, sí, las hermanas oran más que nosotros. bueno, pero Ajá, en ese sentido, la oración tendría que ser una acción que todos hagamos. todos, sí, claro. Entonces, este, a lo mejor insertarnos más en otras funciones, ¿no? Este, Ujú, esa podría ser una forma, y no en el sentido de competencia con los varones, ujú. sino en un sentido de que somos un equipo. El cuerpo de Cristo es eso, un equipo, ¿no? Así es. Y no porque el brazo sea más que la pierna, sino porque cada función tiene su importancia Ujú. y nosotros somos igual de importantes que los varones. No, no queremos, como en los grupos feministas, donde se malentiende que ellos nos sirven o que siempre son violentadores, no, Ujú. sino que cada quien tenemos funciones y funciones diferentes. Sí, sí, definitivamente tenemos que cambiar, aunque también hay que invitar a las mujeres a que se integren más, ¿no? Este, en las funciones como la predicación, Ahí como... yo les diría que cuando nosotros entendemos que como mujer tengo una identidad en el Señor, que entiendo que soy imagen y semejanza de Dios, entonces Dios ha puesto en mí las capacidades que me permiten ejercer una función bien al 100%. Ah, a veces todo radica en que yo pueda entender dónde está mi identidad, dónde está la concepción que yo tengo como mujer. Mi autoestima depende de eso. Cuando yo entiendo que soy hija del rey, entonces tiene que surgir la princesa y aquella que, que puede dar y que puede ser capacitada, ¿no? Para toda buena obra, dice la palabra. Ujú. Entonces, cuando yo entiendo eso, sé que puedo. Y cuando entiendo que puedo, hago las cosas bien. Si mi función es limpiar una silla, la silla tiene que quedar excelente porque las capacidades se me han dado. Pero si se me ha asignado compartir la palabra en el servicio o en la campaña de evangelismo o de manera personal a un enfermo en el hospital, cualquiera que ésta sea, yo soy capacitada. Yo tengo
esas virtudes que Dios me ha dado para poder hacerlo. Entonces, todo empieza por ahí, en reconocer que Dios me ha hecho capaz. Ujú. Bueno, eso es un buen consejo, ¿no? El punto de que la mujer esté eh, entendiendo su lugar en la iglesia, ¿no? Y bueno, ¿qué consejo podrías darle a las hermanas? Porque vivimos un tiempo en el que de alguna manera la sociedad se abrió y hay más mujeres profesionistas que antes, pero también hay una confusión. Eh, al llegar la mujer a tener una profesión, a lograr cosas personales, comienza a ver como un resentimiento hacia lo que es la familia, ¿no? Hacia, no sé si casarme o no casarme porque yo no quiero que nadie me mande. Y eso nos preocupa, algo que a mí me preocupa mucho, de verdad, sobremanera me preocupa, escuchar a jóvenes que dicen, no, yo no me voy a casar. Antes, Bueno, lo mismo decíamos tú y yo, hace 30 años. no, yo soy más Y chico, nada, no es cierto. Pero no, pero mira, fíjate cómo te lo voy a plantear. Antes teníamos que cuidar a los jóvenes de que no la fueran a regar. Había que cuidar que los hombres acá, las mujeres acá, porque se embarcaban a los 15, 16 años. Ahora difícilmente pasa eso. No lo hacen. Tienen muy en la mentalidad, no, no quiero eso. Y constantemente escuchas a hombres y mujeres que dicen, no, yo no me voy a casar. Entonces, la expectativa del matrimonio, que antes era a los 20, 22 años, ahora es de los 30 para arriba, con la perspectiva incluso de no tener hijos porque un hijo representa responsabilidad. Dices, yo no sé si puedo mantener a un hijo. ¿Sí me entiendes? ujú, Ahora, eh, creo que no es sano, no es sano que nuestra familia piense así, no es sano que una mujer, que no estamos en contra que sea profesionista, al contrario, pero combinar esa parte, eres profesionista, pero también puedes ser mamá, así y es, también puedes ser esposa, y también puedes predicar, en así es. realidad sí lo puedes hacer, lo has logrado, ¿cómo? Yo creo que teniendo mis objetivos como muy claros, ¿no? O Ujú, sea, yo tenía 12 años y yo sabía que quería ser psicóloga. ujú, Yo tenía 12 años y yo sabía que me encantaba dar clase. ujú, Y pasó el tiempo y yo sabía que quería estar detrás de un púlpito, ujú, pero mantenía mis convicciones firmes. Pasó mucho tiempo todavía y yo me caso a los 28 años. Yo no me caso joven, yo me caso a los 28 años, pero aún a los 28 años yo no tenía la convicción de querer ser mamá. ujú. Y si alguien me Sí, sí, sí. pregunta, ¿qué haría si pudiera retroceder el tiempo? Sería eso, ser mamá más joven. Ujú, Sin embargo, también he entendido esa otra parte, que Dios nos permite valorar las cosas en el tiempo que Él ha permitido que sucedan. ujú, Yo fui mamá hasta los 35 años, porque después que me casé tuvieron que pasar 7 años para que llegara mi primer hijo. Siendo un hijo deseado, planeado, porque hasta planeé cuándo iba yo a tener incapacidad en el trabajo para estar más tiempo con ajá, el bebé. sí. Ah, pues bueno, fue un tiempo que he disfrutado mucho, ah, pero los años van pasando. Cuando yo entiendo que lo que estoy haciendo realmente ha sido una convicción en mí, lo he disfrutado mucho. Hasta mi trabajo, el que hago ahora como docente, lo disfruto. Para mí entrar al aula es entrar como en mi mundo o estar
en un lugar especial. Yo cierro la puerta, mis alumnos están sentados y entonces empezar a ver los temas, cualquiera que sea, me permite tener una convicción, estar segura de lo que quiero hacer, ¿no? Hay cosas que no he logrado, que deseo hacer, pero ahí está el deseo de hacerlas, ¿no? Yo espero que así sea, ¿no? Y que Dios lo permita, pero tampoco soy tan aprensiva con ello, ¿no? Las chicas que hoy dicen, quiero ejercer mi carrera, tener una especialidad, yo siempre les aplaudo y digo, qué bueno que hay gente que se va a la universidad. No es fácil estar ahí, es difícil llegar a terminar una carrera, ejercerla. La parte de la búsqueda de trabajo es muy difícil, pero yo sé que se puede y que Dios va poniendo los lugares, las personas, el tiempo exacto. A veces nos desesperamos. Yo sí llegaba algún momento en que decía, el título a mí de nada me sirve, una cédula profesional de nada me sirve porque no abre las puertas. ¿Crees que todavía exista eso en México? Sí. Sí, se da mucho. Sí, no hay las oportunidades de trabajo para todas las personas que pues se están preparando. Sueldos adecuados, prestaciones, etcétera. Pero estamos trabajando en eso. Está muy interesante. La verdad es que sí necesitamos una generación nueva, ¿no? De jóvenes más audaces, porque sí se puede, ¿no? Así es. Sí se puede, y trabajar en equipo, sobre todo la familia. Yo he visto, por ejemplo, que tú eres muy folclórica. Voy en el mejor sentido de los casos. ¿A qué te refieres con a que te gusta mucho el folclore. Tienes a tus hijos, por ejemplo, aprendiendo guitarra, charango, Sí. Cosas muy del país, así, y los llevas. ¿Cómo te da tiempo de hacer todo eso? Todavía no lo sé. No es cierto. Lo que pasa es que creo que otra vez hablando de las prioridades, cuando llegaron los niños, sí sabía yo que yo iba a hacer pausas en mi carrera. Y que, por ejemplo, cuando Areli, que es la niña pequeña, estaba en la primaria, yo dejé de trabajar por un tiempo porque yo no encontraba trabajos donde estuviera el tiempo que ellos estaban en la escuela, estuviera yo trabajando o estaban muy lejos. Entonces yo decidía mejor no aceptar y darle prioridad a eso. Que termina siendo un cierto sacrificio. Sí. Porque tú amas tu profesión. Sí. Pero amas más a tus hijos. Y cuando yo encuentro espacios para que ellos se desarrollen, yo entiendo que esa es mi prioridad. Ellos van a clase de música 2 veces a la semana. Ahorita estoy colaborando con el profesor, él tiene una ludoteca. Entonces, lo que se hace es un trabajo también integral, donde los chicos hacen su manualidad y a partir de la manualidad hacemos una reflexión, esa parte me toca a mí. Y después aprenden un son con la manualidad. La semana pasada hicieron una acamaya y entonces aprendieron el son de la acamaya. Entonces creo yo que esa parte de desarrollo también es integral,
porque Ujú. no solamente es mi motricidad, sino es mi pensamiento, es eh, la parte musical, donde se están trabajando los hemisferios Ujú. y, este, y lo priorizo, ¿no? Areli está Ujú. aprendiendo el arpa y a mí me parece que, El arpa debe sonar hermosísimo, ¿no? y que es uno de los instrumentos más complicados. Mucho. Entonces, yo sé que ella, que se vislumbra como futura cardióloga, va a ser como un detonante en su cerebro, ¿no? Ujú. Hemos platicado mucho que es una carrera de mucho estudio y yo sé que su cerebrito está trabajando, entonces no me pesa, ¿no? A veces estar cansada de llegar de trabajar, hacer la comida, darles de comer y todavía animarlos para ir a la música, este, puede ser cansado físicamente, pero yo sé que en algún momento les va a servir y que es una herramienta más. El día de hoy que se van a estudiar idiomas, también a mí me parece algo vital, algo que yo quise hacer en su momento y que no he podido. Ujú. Y sé que ese idioma va a sacarlos adelante en algún momento. Entonces, priorizamos cosas, ¿no? Entonces vale la pena. Claro que vale la pena. ¿En qué momento descansas? Cuando me siento a bordar, porque me gusta bordar. Ah, también. Sí, aparte. Ajá. Este, hay ocasiones eh, que a veces por las tardes tomo mi costura y me siento a bordar y para mí es muy relajante hacerlo. Regresando al tema del Evangelio, de la comunión con Dios, ¿tienes algún versículo que te anime, que te motive, del cual te agarras, Sí, te desde anclas? que era pequeña y escudriñaba la palabra, a mí me llamó siempre la atención el capítulo 42 de Job, donde el Señor restaura su vida y le Ujú. habla de una manera personal, le dice Job al Señor que, que él reconoce que sin él no es nadie y, y que Dios restauró su vida, ¿no? Esa parte de la escritura a mí me lleva a pensar que, que somos humanos, que tenemos defectos en los cuales Dios quiere manifestarse, Dios quiere trabajar en ellos y que Él tiene cosas que sabe que van a ocurrir en nosotros, que nos está perfeccionando, que nos está moldeando. Esa parte de la escritura a mí me hace recordar quiénes somos, hacia dónde vamos. Que es cuando Job dice, ¿no? Antes de oídas te había oído, ahora mis ojos te Te ven. ven. Así Y es. sí, claro que es muy interesante esa parte. Bueno, es muy reconfortante escucharte, Yadira, por todo lo que representa tu vida para nosotros que te conocemos, porque aparte de todo lo que hemos hablado, tenemos un grupo de amigos que se llaman Los Indestructibles y tú nos ayudas con toda la logística de lo que hacemos. Hacemos una reunión cada año. Ahorita comenzamos Los con los devocionales. devocionales. Para que lo sepan, tenemos un devocional los lunes a las 5 de la madrugada y los viernes a las 10 de la noche y tú nos ayudas a coordinarlo. Y digo, bueno, te da tiempo, creo que Dios es justo con nosotros, ¿no? Porque eh, con todo lo que tienes que hacer, aún te da tiempo de hacer estas cosas que pues, nadie nos obliga, ¿no? Es un poco de gratitud a Dios por la amistad,
es una manera de agradecer a Dios la amistad, y entonces trabajas en eso, de vez en cuando nos vemos para platicar y planear todo lo que se va a hacer, y a nosotros nos ha ayudado mucho que tú eres muy cuadrada, en el buen sentido de la palabra. Soy Norma. Ajá, eres Norma, entonces nos metes en cintura de lo que se tiene que hacer, pero eso nos ha traído mucha bendición. ¿Cómo ves este trabajo de los indestructibles? Y perdónenos el nombre, no lo escogimos nosotros. Para mí ha sido de mucha bendición, como escucho que para otros volver a ver a gente que teníamos años que no veíamos, poder compartir nuestras historias de vida, ¿no? Cómo el Señor ha trabajado en nosotros de maneras distintas, ¿no? Es una bendición escucharles, verles. Yo creo que ha sido un tiempo donde es como un manantial, ¿no? Donde podemos llegar, tomar agua fresca, ¿no? Cuando estamos agotados, o saber que tenemos amigos, pues sin temor a decirlo, que nos conocemos de hace, no sé, unos… No hagas cuentas, pero hace mucho tiempo. Más o menos 38 años, algo así. así. Algo así. Y que nos conocemos de toda la vida, y que a lo mejor hemos tomado rumbos distintos, pero el Señor nos une, ¿no? Como amigos, como hermanos en Cristo, y que han pasado el tiempo, y que algunos de nosotros pues padecemos algunas enfermedades, tenemos necesidades, y también podemos ser parte de ello, porque nos preocupamos unos por otros, nos llevamos en oración, ¿no? Así es. Bueno, es muy bonito. Quiero, para finalizar este tiempo, podríamos platicar mucho más, pero esto a mí me bendice todo lo que Dios hace en tu vida, cómo lo hace, cómo de verdad tu vida nos ha motivado, de corazón te lo digo. Pero en esa amistad quiero hacerte unas preguntas de respuesta rápida. Ok. Solo para que te conozcamos más. Pero es que mencionaste las enfermedades y ahí ya cuando nos juntamos los hombres, nuestras pláticas son, ¿qué tomas para la presión? Pues yo los sartán, y tú, y esas son nuestras pláticas. Toda la farmacia. Y sí, ya me da pena decir esas cosas. Pero ahí te va, Yadira, vamos rápido. ¿Qué prefieres, té o café? Café. Y luego estás nerviosa. ¿Madrugar o desvelarte? Últimamente madrugar. Ya no me desvelo mucho. No, creo que ya Pero no no es lo por la edad, aguanto. es que ya no se No, aguanta es que igual, deben ¿verdad? de saber que hace añísimos, yo no sé si Ricardo se acuerda, pero un 15 de septiembre, creo que hasta lo invité a hacer tamales a la casa, y ahí Ajá, lo tenían amasando. ajá. Pero bueno, podíamos desvelarnos, y Sí. podíamos estar hasta altas horas de la noche jugando, platicando. Hoy ya no. Y hasta muy seguido teníamos veladas de oración Sí. y las aguantábamos porque después de la velada a veces nos íbamos a jugar básquet. ¿Cómo se logra eso? Creo que se llama juventud. Sí. ¿En vacaciones frío o calor? Depende. Depende del lugar, ¿no? ¿Pero qué prefieres, el frío o el calor? Es indistinto, sí es indistinto. ¿Sí? Ujú. ¿Eres Sí. bipolar? No. No, si es un lugar colonial, pues bueno, el frío está bien y se disfruta también. ¿Prefieres más el frío que el calor? O sea, me refiero que el calor, No. por ejemplo, el calor es rico, pero ya vivir en el calor es complicado.
Sí, O sea, ir de vacaciones a donde hace calor sí me gusta, pero quedarme a vivir ya lo he vivido y sí lo sufro. sí, ¿Ropa elegante o sport? elegante, Siempre. sí. Bueno, te iba a hacer otras preguntas, pero creo que ya no. Pero quiero agradecerte mucho, Yadira, que nos hayas permitido tener este tiempo para conocerte. Sé que muchos hermanos y hermanas van a ser bendecidos y no sé si quieras decir unas palabras para despedirnos. Pues agradecer también la oportunidad de compartir un poco de lo que soy y pues espero que a quien esté desanimado pueda infundirle las ganas de tomarse de las manos del Señor Amén. y pues tener fuerzas en Él para levantarse y que sepan, sobre todo las mujeres, que podemos hacer cosas y siempre Dios va a tener cosas nuevas, diferentes, edificantes para nuestra vida. Nosotros no somos un error en la humanidad. Nosotros somos, Un plan diseñado, ¿no? así es, nosotros somos eso que Dios planeó que poblara el mundo, con una mitad igual que los varones. Gracias. Pues muchísimas gracias, Yadira. Gracias, hermanos, por escucharnos. Vamos a tener todavía más eventos como este. Les agradecemos. Y bueno, independientemente de qué estén haciendo, eh, espero que se hayan quedado con un buen sabor de boca como nosotros y que Dios los bendiga mucho.